Hola, espero esté bien. Mi nombre es Ludwig López y hoy vamos a hablar sobre un parásito en especial que es el Blastocystis sp. Blastocystis humana, también llamada en una infección que es manifiesta, esta es causada por un protozoario llamado Blastocystis sp. Que durante muchas décadas lo estuvieron considerando como una levadura por su tamaño y que no descubrían exactamente qué era lo que producía, qué enfermedad era la que causaba este parásito, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar sobre las fases que llegan a ser 6 fases, comenzando con la fase ameboide. Esta mide de 2,6 a 10 micrómetros que sirve para desplazarse por parte de su citoplasma y se conoce como un pseudópodo. Pasamos a la segunda fase, que es la vacular, que pues va creciendo un poquito más dicho parásito, que llega a medir 5 micrómetros y llega a observarse de 1 a 2 núcleos, empezando que solo se observa en heces, ¿verdad? La tercera fase es la fase vacuolar, como lo dice su nombre. Ya la mayoría de su cuerpo pues se encuentran solo vacuolas. eh, Como pues vamos por fase, va creciendo, ya va creciendo de 2 a 200 micrómetros, llegando a la cuarta fase, que es la fase multivacuolar, que igual se siguen colocando de 1 a 2 núcleos, con la excepción de que esta se observa en cultivos y en heces. Pasamos a la fase granular. Claramente, como lo dice su nombre, hay gránulos, pero tanto en la vacuola como en el citoplasma. Cayendo a la última fase, que es la fase de quiste, que es la que comúnmente vemos en un examen de heces rutinario, que vamos a encontrar ciertas esferas con núcleos a los bordes. Pero ¿por qué se observa esta fase de quiste? Porque es la más, ¿cómo explicarlo? Eh, la más resistente tanto al pH gástrico como a las paredes intestinales. Entonces este tipo de forma que adopta el parásito de quiste llega a tener una mayor capacidad para alojarse. Vamos a tocar otro punto fundamental de dicho parásito, que es la morfología. Se habló mucho desde el comienzo de que el quiste pues es la fase que más puede llegar a aguantar dentro del huésped, porque mantiene una pared gruesa, es esférica y varía su tamaño de 6 a 40 micrómetros, aunque con más frecuencia los que se encuentran en las heces son de 5 a 15 micrómetros. En las células epiteliales del intestino hay formas de vacuolas que originan que este microorganismo pues pueda alojarse. La forma de multivacuolar dan origen a un prequiste en la pared delgada. Las formas ameboides eh, parecen evolucionar a quistes en la pared, de pared gruesa. Es lo que hablábamos de que por tener esa pared tan gruesa puede ocasionar de que no salga muy rápido del huésped. En el frotis fecal con tinción de tricomónica, el cuerpo central grande suele tomar un color entre verde y gris, y los cuerpos de inclusión del citoplasma se tiñen de un color rojo brillante a rojo oscuro. Por otro punto, vamos a hablar sobre la reproducción. A ciencia cierta no hay un método que podamos decir sí, por este medio se reproduce, ¿verdad? Sino que a lo largo del tiempo lo que se ha encontrado es de que dicho parásito puede estar por visión binaria, se reproduce de esta forma. Se han descubierto otras formas, pero no tienen fundamento que pese para que haya un cambio en el primer pensamiento, que es la fisión binaria. Eh, los quistes de pared gruesa que se encuentran en las heces parecen
parecen infectar las células epiteliales del intestino. eh, Experimentan multiplicación asexual y dan origen a las multivaculares y ameboides. Eh, Ahora, a lo largo del tiempo también se ha propuesto de que como hay quistes de pared gruesa como quistes de pared delgada, se han dicho de que los quistes de pared delgada están producidos por las formas multivaculares, son responsables de la autoinfección, mientras que los quistes de pared gruesa que se desarrollan a partir de ameboides son extratadas al medio externo. Blastocitis se halla en otros animales y aunque su modo de transfusión precisamente no se conoce, no es de que tengamos establecido es cómo se va a transmitir de un animal a un ser humano. Lo más probable es que se cumpla por la vía fecal oral. Vamos a hablar sobre el ciclo biológico. ¿Qué quiere decir esto? Es de cómo es que llega a alojarse en el intestino delgado. Todo comienza desde que el animal o el ser humano excreta heces, y se llegan estas heces llegan a combinarse con algún alimento. ¿Qué quiere decir esto? Este alimento no se lava bien, por X o Y razón, ocasionando de que cierta persona pues los consuma. Por eso se le llama fecal oral. Comenzando con una fase vacuolar que va creciendo, creciendo, termina con la fase vacuolar, la multivacuolar, la granular, hasta llegar al punto de convertirse otra vez en quiste en el intestino delgado. Todas estas fases pues van acompañadas porque dicho parásito se alimenta o tiene sus nutrientes de los carbohidratos. La localización dentro del huésped. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde se va a encontrar o dónde se va a sentir más cómodo la forma de quiste de blastocitis? En este caso es el intestino delgado. Es apto para ellos y por tanto la forma del quiste puede llegar a alojarse ahí sin ningún problema, causándole molestias pues al huésped. Hablaremos sobre la patogénesis. Se instala en el ion y el colon. Su establecimiento produce un proceso inflamatorio a nivel de una lámina propia. De ahí comienza todos los síntomas, comenzando con el número uno, una sustancia taxialérgica del parásito como parte de su metabolismo. En este caso se demuestran cultivos monocapas celulares que producen cisteína, eh, proteasa, la cual se deposita en la vacuola. Número 2, la producción de IgA-ASA. Número 3, cambio de permeabilidad epitelial que provoca apoptosis en las células del huésped. ¿Y qué quiere decir esto? De que ya dejan de funcionar las barreras que protegen el intestino. Número 4, modulación de la respuesta inmune y la liberación de citocina de las células epiteliales colonoicas de la IgA puede contrarrestar. Manifestaciones clínicas. ¿Qué se refiere a este tema? ¿Qué síntomas llegamos a tener seres humanos a la hora de tener este parásito dentro de nuestro organismo? Eh, pues los más comunes llegan a ser diarrea, náuseas, dolor abdominal, flatulencias y en algunos casos muy extremos donde el intestino esté muy infestado llegan a ocasionar fiebre. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las enfermedades que causan. ¿Qué enfermedades son más frecuentes en blastocisis? Esto llega a ser un cierto número de personas que llegan a ser, pueden convivir con el parásito y no presentan ninguna molestia. Pero en otro grupo de personas lo que causa son diarreas, vómitos, dolor abdominal, y el momento de que también se puede observar moco en las heces.
Para el próximo punto vamos a hablar sobre el diagnóstico. Quiere decir cómo vamos a darnos cuenta que el paciente pues tiene dicho parásito, ¿verdad? Lo más común es encontrar un examen de muestra de directo, observarlo en solución salina y en Lubol y ver de preferencia los bordes de las laminías donde encontramos dicho parásito. Luego de eso también existen otros tipos de exámenes, como es un frotis directo ayudándose de la tinción de hematoxilina o de la tricómica a partir de una muestra en fresco. Siempre toda la muestra debe ser en fresco, ya que algunas veces pues el parásito se puede confundir con otra estructura. eh, por eso se necesita que la muestra sea en fresco. También en otros casos es necesario pruebas serológicas como en el ensayo de inmunoobservación ligado a enzimas como ELISA, eh, y también se ha estado implementando las pruebas moleculares, pero aún sigue en proceso dicho procedimiento. Por último punto vamos a tratar el tratamiento que necesita dicho parásito. Aquí entran tres tipos de personas, tanto las asintomáticas que pues por ende no necesita tratamiento porque pues llega a convivir con el parásito y no le afecta, llega a ser un simbionte. En el caso de leve, la infección se autoelimina y se resuelve pues en los 3 días después de diagnosticarlo. La mayoría pues por sí solos excretan todos los quistes y por ende los pacientes que sí son no son asintomáticos, que en la mayoría se usa metronidazol, trimethoprim con sulfametazol y iodotroquinol. El principio de estos medicamentos es el desparasitante o antidesparasitante para que pues, pueda eliminar todas las formas de quiste y el paciente pues, se sienta de una manera cómoda al momento de comer y ya no tenga todas las enfermedades como náuseas, diarrea, fiebre o flatulencias. Gracias.